Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 19, versículo del 8 al 20. Luego Pablo se fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Hermanos, en el tiempo que en la historia de la humanidad se denomina como la Ilustración, ahí en el siglo XVIII, y después el racionalismo, que surgió después de la época de la Ilustración, contribuyeron a que la sociedad occidental, o sea, nosotros, como parte de esa sociedad occidental, perdiera su noción de lo espiritual. En vez de creer en un mundo mágico lleno de seres espirituales a quienes se les atribuían lo malo y lo bueno de la vida, la sociedad occidental comenzó a priorizar la razón y el materialismo. Según este pensamiento racional, materialista, según este pensamiento, todo aquello que no se puede observar o que no se puede percibir con los 5 sentidos que nosotros tenemos, que no se puede cuantificar, no es real, según ese tipo de pensamiento. Y todo aquello a lo que las personas denominan espiritual, opera únicamente en la mente de las personas ingenuas que al verse impedidos por su ignorancia, le atribuyen a espíritus lo que no pueden explicar con la razón. En otras palabras, nos hemos vuelto personas que hemos dejado de creer en lo espiritual. Porque no lo puedo ver, porque no lo puedo sentir. Entonces no existe. Porque vivimos en un mundo donde todo tiene que ser explicado a través de la ciencia y de la razón. Eso es producto de la ilustración y del racionalismo. Y generalmente los ataques de los ateos van a venir en ese sentido. No existe Dios, no lo puedes ver. Es verdad, hermanos, que la ilustración y el racionalismo trajeron muchas cosas buenas, dieron un empuje a la ciencia y a la industria y transformaron nuestra sociedad en lo que observamos hoy. Por ejemplo, la esperanza de vida se ha alargado. De los 60 años, 65 años, 70 años, la esperanza de vida, poco a poco, con el conocimiento, la ciencia, las medicinas y todo esto, la esperanza de vida se ha ido alargando. Tenemos comodidades que antes eran impensables. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos, por ejemplo, ahora el aire acondicionado, la calefacción? En aquellas épocas la gente vivía sin nada de esto. Son comodidades que hemos ido teniendo. Y en cierta medida, hermanos, toda la humanidad estamos conectados a través del Internet. Algo que sucede en otra parte del mundo, en segundos, aquí sabemos que está sucediendo allá. Estamos de alguna manera todos como humanidad conectados. Todo esto es producto, ¿verdad?, de estas cuestiones de la ilustración y del racionalismo que han empujado mucho a la ciencia, a que la ciencia florezca. Pero por otro lado,
nos ha vuelto tan materialistas que dudamos de la existencia de seres espirituales. Y mucho menos creemos que estos seres espirituales influyen y operan en nuestra realidad. Si no creemos que existen espíritus, mucho menos vamos a creer que tienen algún poder o influencia sobre la sociedad. Hay un escritor que me gusta mucho, se llama C.S. Lewis, y él escribe un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Scrutopo, que es un demonio, así lo llama él, Scrutopo es un demonio experimentado. Y entonces, eso obviamente está en la imaginación, ¿verdad? De C.S. Lewis. No crean que C.S. Lewis tuvo un contacto con los demonios y luego escribió eso. No, él lo está imaginando, como que un diálogo que tienen los demonios entre ellos. Entonces, hay un demonio mayor, un demonio con autoridad, un demonio con experiencia, que se llama Scrutopo. Y Scrutopo tiene un sobrino, al que lo llama Orugario, y este Orugario, pues apenas está haciendo sus primeros pininos en cuanto a atentar a la humanidad, ¿verdad? Está en sus comienzos, es un demonio ahí, digamos, novatón. Entonces, Scrutopo lo está entrenando, lo está enseñando a este Orugario. Pero entonces, una vez que Scrutopo le está escribiendo a Orugario, porque le escribe cartas todo el tiempo, le está hablando acerca de la incredulidad humana, del mundo espiritual. Y entonces, Scrutopo le dice a Orugario, ¿sabes qué? Hay ventajas en que la gente no crea en el mundo espiritual. Tenemos varias ventajas. Y entre las ventajas que le escribe Scrutopo es lo siguiente, dice, bueno, porque así evitan que el miedo los acerque a Dios. Porque si la gente cree en la existencia de demonios, en la existencia de seres espirituales, ¿qué les impide creer que existe Dios también? Quien es espíritu y es verdad. Entonces dice, es algo bueno que la gente no crea en el mundo espiritual, porque así entonces tampoco van a creer en Dios. También, dice Scrutopo, así nosotros los demonios también podemos operar de manera desapercibida, sin que la gente piense que estamos detrás de todo ello. En este caso se le atribuiría todo el mal al ser humano. Y lo que es mejor, al no existir un ser espiritual superior que establezca reglas de lo que es bueno y malo, todo queda reducido a lo que el ser humano crea que es bueno o es malo. O sea, todo es relativo. Si no existe un ser espiritual superior a nosotros que ponga las reglas y que nos diga qué está bien y qué está mal, entonces los seres humanos son sus propios dioses. Ellos crean lo que está bien y lo que está mal. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy. Hace algunos años, ciertas cosas estaban mal. Por ejemplo, una manera bien sencilla, no quiero dar el ejemplo que siempre se da, pero por ejemplo, cosas tan sencillas como las relaciones sexuales antes del matrimonio. Tiempo atrás, esto era una cuestión de, pues, en lo que todo el mundo decía, no, está mal, hay que esperarse hasta el matrimonio. Pero poco a poco, esa norma ha ido desapareciendo en la sociedad. De tal manera que ahora dicen, no, no pasa nada, es normal. Porque ahora la humanidad se ha forjado sus propias, y no tenemos un ser superior que nos diga qué está bien y qué está mal. Entonces es lo que le está diciendo Scrutopo a Orugario. También le dice, si la gente no cree que existe la parte espiritual, de esta manera vamos a evitar que los cristianos mantengan la guardia en alto. Sin creer en el mundo espiritual, los humanos, en este caso los creyentes, no van a orar contra las tentaciones específicas, ni van a usar la autoridad de Cristo sobre el mal. Y Scrutopo dice, esto es bueno. Dice, esto es bueno porque celebra, porque permite que hagamos ataques sigilosos sin que el cristiano se defienda. En otras palabras, como los cristianos no están preparados para la tentación que les viene, entonces caen fácilmente en la tentación. Porque no creen en el mundo espiritual. No nos preparamos. Jesucristo dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y me temo que como cristianos ni velamos ni oramos. Y por eso caemos en la tentación. ¿Por qué? Porque no creemos que haya tentación, no creemos que exista esta parte espiritual. Miren, hermanos, cuando hablamos sobre el origen de la tentación según la palabra de Dios, lo que encontramos en la Biblia es que la tentación, el mal, tiene su origen en dos fuentes distintas. Y de esto va a ser muy claro Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, va a decir que el origen de la tentación está en nuestro interior. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios,
porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Entonces Santiago dice, no, si alguno es tentado, no diga que Dios lo está tentando, en primer lugar, porque Dios no es malo, Dios no está siendo tentado ni Él tienta a nadie. Y lo dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Es que es concupiscencia. Bueno, concupiscencia, hermanos, es un deseo intenso y desordenado hacia placeres o bienes materiales. En otras palabras, también podríamos decir, son deseos carnales. Entonces Santiago dice, ninguno diga que la tentación viene de Dios, sino que esa tentación proviene de estos deseos carnales que tenemos cada uno de nosotros. Y en estos casos la Biblia sí es bien clara y bien específica sobre cuáles son esos deseos carnales que operan en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la Biblia va a hablar acerca del orgullo. Va a hablar acerca de la avaricia, de la lujuria, la codicia, la gula, la venganza, la pereza, la vanidad. Todas estas cosas son cosas carnales que están dentro de nosotros y que nos tientan continuamente hacia el mal. Entonces Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que viene de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propio corazón surgen todas estas cosas. Pero también Santiago, en el capítulo 4, va a decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Entonces, cuando vemos acerca del origen de la tentación, en la Biblia encontramos que hay dos lugares. Un lugar es mi corazón, pero el otro lugar es todo lo que el diablo, junto con todos sus demonios, está haciendo alrededor de mí, para empujarme a caer en la tentación. Entonces, tenemos ataques por dos lados. Un ataque interior y un ataque que viene desde fuera. Entonces, ese es el origen de la tentación. Ahora, hermanos, hablando específicamente de este pasaje que vamos a estudiar hoy, si ustedes recuerdan, Pablo está en Éfeso. Es a donde Pablo llegó la última ocasión que hablamos de este pasaje, hace 2 domingos. Pablo hace una parada en Éfeso. Éfeso era una ciudad conocida por su ocultismo, una ciudad profundamente inclinada hacia lo espiritual, una ciudad donde abundaba la idolatría, pero principalmente se inclinaba hacia el misticismo y la práctica de la magia, brujería, amuletos, fórmulas mágicas. No es casualidad que más tarde, cuando Pablo les va a escribir a los efesios, les dice, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué Pablo escribiría esto? Pues porque sabe que en la ciudad de Éfeso abunda toda esta clase de supersticiones, de magia, de ocultismo, de brujería, de amuletos, de conjuros. Y Pablo les dice, todo esto tiene un origen. Y ese origen está en las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y entonces es a esta ciudad idólatra y mística a la que Pablo llega con el Evangelio. Y como vamos a ver en este pasaje, hermanos, la palabra de Dios tiene el poder para exponer a los demonios, pero también para liberarnos de su opresión. Primer punto, dice ahí, enseñanza que convence. Yo sé que las letras quizás están muy chiquitas para algunos. Lo hago a este propósito, para que vean que yo sí puedo leer. No es cierto. No, porque me interesa que veamos todo el pasaje en su contexto. Por eso es que no lo corto. Y subrayo con negro algunas cosas que me interesa que ustedes puedan quizás también anotar en sus Biblias. Dice el texto, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Fíjense cómo comienza el texto, como muchos textos que hemos estado leyendo ahora que estamos en Hechos, ¿no? Luego Pablo fue a la sinagoga, yo creo que ya están hasta aquí, ¿no? Pablo siempre va a la sinagoga y siempre el hermano lo repite, Pablo va a la sinagoga. Así comienzan muchos pasajes de Hechos. Pablo fue a la sinagoga, hermanos, ese era el método de Pablo, ¿verdad? Ir a predicarles directamente a los judíos, porque los judíos necesitaban escuchar el evangelio. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Miren, fíjense, es bien sencillo. Hoy hay ciertas corrientes del cristianismo que creen que los judíos no necesitan ser evangelizados, porque según estos cristianos, dicen que los judíos son el pueblo de Dios.
Pero el caso es que en Hechos está lleno de ocasiones en las que Pablo estuvo yendo a las sinagogas a compartir el Evangelio. Si Pablo creyera que los judíos no necesitan el Evangelio, entonces ¿para qué iría a las sinagogas? Es algo lógico. Si Pablo creyera que los judíos, por ser el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, son salvos, ¿por qué Pablo iría a las sinagogas? Está perdiendo tiempo ahí. Pero el hecho es que Pablo continuamente va a las sinagogas a predicarle a los judíos, porque los judíos necesitan también escuchar el Evangelio. Y luego vemos, hermanos, que Pablo estuvo predicando ahí valientemente durante los siguientes 3 meses, es lo que dice el texto. Fue a la sinagoga y predicaba con valentía durante los siguientes 3 meses. Como es la costumbre judía, hermanos, ellos siempre se reunían en la sinagoga los días sábados, era su culto de reunión, era su hora de reunión, los días sábados. Así que Pablo estuvo predicando en la sinagoga los sábados durante 3 meses, solamente los sábados, porque era cuando iba a la sinagoga. Pero entonces, dice el texto, fíjense, me gusta cómo dice la nueva traducción viviente, algunos se pusieron tercos. O sea, necios. Pablo les estaba demostrando claramente que Jesús es el Mesías. Pablo está usando el Antiguo Testamento para decirle a los judíos, mira, la Biblia que tú tienes apunta a Jesucristo. Tienes que creer en Jesucristo para que sea tu Salvador. Pero dice el texto, pero algunos se pusieron tercos. No quisieron. Rechazaron el mensaje. Y entonces eso obligó a que Pablo tuviera que dejar de predicar en la sinagoga, porque empezó a enfrentar oposición. ¿De parte de quién? De parte de los judíos. Hermanos, porque el Evangelio, siempre que es anunciado, produce estas dos cosas, o aceptación o rechazo. Pero no te puedes quedar indiferente. O no crees en el Evangelio, o crees en el Evangelio. Solamente hay dos respuestas, ¿sí o no? Y aquí estaban esos judíos oponiéndosele a Pablo. Y entonces nosotros, humanamente, nosotros creeríamos, híjola, ya se le cerró a Pablo la puerta, ¿no? Ya no va a poder estar en las sinagogas. Pensaríamos algo así, ¿no? Se le ha cerrado la oportunidad de seguir predicando en Éfeso, hermanos, pero ¿sabes qué? Dios usó ese rechazo para potencializar el ministerio de Pablo. Por eso afirmamos que Dios puede aún usar la maldad del ser humano para hacer cumplir sus planes. Porque lo que vamos a ver es que Pablo tiene que salir de la sinagoga donde predicaba cada 8 días, cada sábado. Tuvo que salir de la sinagoga y se fue a la sala de conferencias de Tirano. Yo no sé por qué se llama Tirano, ¿no? Porque pues le prestaba el salón a Pablo, pero pues dice Tirano. O la escuela, como dice la Reina Valera 60. Pero Pablo predicaba cada semana, los sábados, es expulsado por este rechazo que tienen los judíos, y entonces llega a esta escuela de Tirano, donde dice la palabra de Dios que predicaba todos los días. ¿Se dan cuenta? Dios usó el mal que querían los judíos contra Pablo para potencializar el ministerio de Pablo. En vez de que Pablo predicara una vez a la semana, comenzó a predicar todos los días. Todos los días. Y dice el texto, por un espacio de 2 años. Del versículo 10, esto continuó los siguientes 2 años. ¿Se pueden imaginar? A mí me hubiera gustado estar en esa escuela, ¿eh? 2 años todos los días con el apóstol Pablo. Todos los días con el apóstol Pablo. Y dice que la palabra de Dios, que Pablo exponía sus ideas, pero no solamente las exponía, dice Pablo, debatía. Porque las ideas se deben de contrastar. Y siempre crecemos, ¿verdad? En ese debate que se da. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué explica esto? ¿Qué significa? Y Pablo debatía, porque la verdadera fe, hermanos, no tiene miedo a dar razón. Porque sabemos que es verdadera. Y si es verdad, se puede comprobar. Entonces Pablo debatía públicamente, compartía sus ideas 2 años, todos los días. Es importante que tengan esto en mente, por favor, para esta predicación y para la que sigue. Pablo estuvo en Éfeso 3 meses predicando todos los sábados, pero luego 2 años completos predicando todos los días en la casa ahí en la escuela de Tirano. 3 meses los sábados, todos los días en la escuela de Tirano por 2 años. Y entonces el versículo 10, hermanos, nos dice que personas, dice, esto continuó por 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor, judíos y griegos, los dos, porque los dos necesitan el evangelio, judíos y griegos. No sabemos cómo es que toda la gente escuchó este mensaje. A lo mejor era gente que viajaba a Éfeso, o a lo mejor eran cristianos que aceptaron el reto y fueron misioneros y se fueron a compartir a toda la provincia de Asia. El caso, hermanos, el caso aquí es, y yo quiero que lo tengan esto bien presente, el caso es que Pablo se concentraba en una cosa, en exponer la palabra
de Dios. Ese era el enfoque del ministerio de Pablo. Pablo tenía una meta, y su meta era exponer la palabra de Dios. Ese era el enfoque de su ministerio. Porque lo que sigue van a ser unos milagros, pero los milagros que Pablo hacía eran ocasionales. Los milagros que Pablo hacía eran de vez en cuando. Pero lo que él hacía diariamente era predicar la palabra de Dios. Algunos leen el libro de Hechos y se quieren enfocar solamente en los milagros. Pero en realidad el libro de Hechos está enfocado en la predicación de la palabra de Dios. Porque para romper verdaderamente con lo oculto, es necesario que la palabra de Dios sea expuesta. Para que la palabra de Dios nos revele lo que hay en nuestro corazón. Dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No dice los milagros son vivos y eficaces. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y la palabra de Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. Es importante en este texto esto, porque el enfoque de este texto está precisamente en eso, en que Pablo está exponiendo la palabra de Dios para que la iglesia, el pueblo de Cristo, sea transformado por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aunque aquí vamos avanzando lento, vamos exponiendo la palabra de Dios, intentando no brincar ninguna parte. Ya cuánto tenemos con Hechos, desde el año pasado, ¿verdad? Ya vamos todavía. Por eso leo el pasaje al principio, completo, y la otra vez lo vuelvo a leer. Y algunos han de decir, ¿para qué lo leyó si ya lo vuelvo a leer? La palabra de Dios. Para mí es lo importante, escuchar la palabra de Dios. Explicar la palabra de Dios. Porque piensa en esto. ¿De qué te sirve un milagro en tu vida si tu condición espiritual sigue sin cambiar? ¿De qué sirve que Dios te sane? ¿De qué sirve que Dios te dé un trabajo? ¿De qué sirve que Dios te conceda dinero? ¿De qué te sirven esas cosas si al final estás separado de Dios y tu destino final es el infierno? ¿De qué sirve? El milagro más importante, el que más necesitas en tu vida, es un nuevo corazón. Necesitas que Dios entre en tu vida ahora y que en realidad tengas una verdadera relación con Él. Ese es el milagro más importante que necesitas en tu vida. Porque como vamos a ver, hermanos, es peligroso. Es peligroso creer algo que en realidad no se es. Es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Lo más importante es que Dios entre en tu vida, que Jesucristo sea el Señor de tu corazón. Es el milagro más importante que tú necesitas. ¿De qué te sirve que Dios te dé muchas cosas si al final no estás en la relación correcta con Él? Sigue diciendo el texto, hermanos, versículo 11. Milagros que desenmascaran. Dice ahí, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Como les dije anteriormente, hermanos, algunos al leer el libro de Hechos se enfocan en los pasajes donde se habla de milagros. Los cojos fueron sanados, los muertos fueron resucitados, los endemoniados fueron liberados o exorcizados, y ahora, fíjense bien, y ahora enfermos que traen pañuelos o delantales que apenas tocan la piel de Pablo, y entonces los llevan a los enfermos y quedaban sanos. O si tenían alguna posesión demoníaca, quedaban liberados de su demonio.
Este episodio es similar al que encontramos en Hechos capítulo 5, donde dice el texto que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Me imagino, aunque el texto no lo dice, me imagino que la gente lo hacía porque creían que la sombra de Pedro sanaba a las personas. Y también me recuerda el episodio de una mujer que tiene flujo de sangre. Por 12 años tenía ya con este flujo de sangre. Y dice el texto de Lucas que había visitado a muchos doctores y que le habían dado muchas soluciones, y ella había intentado de todo. Y este flujo de sangre que ella tenía no se podía detener. Pero entonces la mujer ve a Jesús y la mujer dice, bueno, si tan solo tocara el borde de su manto. Y fue la mujer y tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana. En todos estos casos, hermanos, podemos decir que Dios sanó a los enfermos porque tuvieron fe en que Dios podía sanarlos. O sea, creyeron que Dios tiene el poder para sanar a las personas. Pero aquí está el detalle. Yo quiero que ustedes piensen bien en esto. Sanar a una persona no necesariamente significa que todos aquellos que recibieron el milagro fueron salvos. Porque a veces confundimos esto y creemos que si Jesús sanaba a alguien, automáticamente eso convertía a la persona en hijo de Dios. Pero no es así. No debemos de confundir sanidad con salvación. Algunos fueron salvos, los que pusieron su fe en Cristo, pero muchos fueron sanos. Muchos fueron sanos, hermanos, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios puede hacer un milagro sobre no creyentes por pura bondad, porque Dios es bueno y porque Dios desea darle a aquella persona lo que tanto está pidiendo, por pura bondad, porque Dios es bueno. Pero es necesario creer en Jesús, aún sin milagros, para estar bien con Dios. No te confundas. Si Dios te ha concedido un milagro en tu vida, no necesariamente significa que eres un hijo de Dios. Mientras tu fe no esté puesta en el sacrificio de Cristo, tú necesitas creer en Jesús para estar bien con Dios. No te confundas, no te confundas. Porque a veces confundimos, así como en la parábola del hijo pródigo. Queremos las cosas buenas de Dios y Dios nos las da. Pero eso no significa que en realidad tengamos una relación con el Padre. Ahora bien, déjenme decirle algo más, hermanos. En este pasaje, déjenme tomar un poquito de agua, se me secó la boca. Déjenme decirles algo más. En este pasaje, no es que Pablo tocara los pañuelos o los delantales, ¿eh? No es que la gente le trajera pañuelos y delantales y luego Pablo los tocara y lo ahora sí, los bendigo en el nombre de Jesús, llévenselos. No, no es que Pablo hiciera eso. Es decir, la gente no le traía pañuelos o delantales a Pablo para que los bendijera y entonces llevárselos a los enfermos y endemoniados. No. Ni tampoco Pablo hacía un negocio con la sanidad de las personas. Tampoco. Pablo no vendía una oración, no pronunciaba fórmulas mágicas, no hacía campañas de sanidad. Pablo simplemente predicaba la palabra de Dios. Y la gente tomaba cualquier tela que Pablo hubiera tocado para llevársela a los enfermos y a los endemoniados. O sea, no es algo que Pablo hiciera conscientemente, sino que la gente veía cosas que tocaba Pablo, las tomaban y las llevaban con estas personas. Y Dios permitió que obrar milagros a través de esto. Hermanos, lo mismo sucede con Jesús y con Pedro. Ellos nunca usaron el poder de Dios manifestado a través de ellos para venderlo, nunca. Hemos visto en Hechos a Pablo trabajando, tejiendo tiendas para sostener su ministerio. Pablo fácilmente pudo haber dicho, a ver, hacemos aquí una campaña de sanidad. Tráiganme aquí a todos los enfermos. $1 por cada uno. Multitudes venían. Suficiente era. Pero vemos a Pablo trabajando, construyendo tiendas, tejiendo tiendas para sostener el ministerio. Porque no usaba el poder de Dios para enriquecerse, ni para venderlo. Leemos en los evangelios que Jesús dice, las zorras tienen guarida, perdón. Va a decir marido, las zorras tienen guarida y las aves tienen un nido, pero el Hijo del Hombre, o sea, Él, no tiene lugar donde recostar su sien. O sea, en otras palabras, no tengo donde pasar la noche, no tengo una casa propia. Síganme, si quieren, dice Jesús, pero yo no tengo donde pasar la noche.
¿Pudo haber hecho Jesús un negocio con su ministerio? Desde el punto de vista empresarial seguramente sí. Pero él sabía que el poder de Dios no se usa para eso. Pedro dice, con un limosnero que está a la puerta del templo, cojo, que le está pidiendo limosna. Pedro le dice, mírame, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces uno se pone a preguntar, ¿no, ¿a poco Pedro no tiene dinero ni para una limosna? Pues parece que no. No creo que le haya mentido al limosnero. Escucha lo siguiente, por favor. Si una iglesia vende sanidad, reliquias, pañuelos, astillas de la cruz de Cristo, arena de Jerusalén, agua del río Jordán, aceite del monte de los olivos, está pervirtiendo el evangelio, haciendo un negocio de la fe y de hecho cayendo en prácticas de brujería y misticismo espiritual. No es que no crea que Dios no pueda hacer milagros. Por supuesto que lo hace. Pero nunca lo hace para hacer un negocio de ellos, sino para demostrar su poder sobre la maldad. Y de hecho, hermanos, considero que en este texto Dios permitió lo de los pañuelos de Pablo, por lo que vamos a ver. En primer lugar, el texto nos dice, Dios le dio a Pablo el poder. No dice que Pablo tuviera el poder. Dice, Dios le dio a Pablo el poder. Dios quiso hacerlo porque estaba preparando el terreno para lo que venía. El texto sigue diciendo que un grupo de judíos exorcistas llegaron a Éfeso e intentaban expulsar demonios en el nombre de Jesús. Por la narración, nosotros podemos deducir que en realidad eran charlatanes, negociantes, brujos, que le hacían creer a la gente que ellos tenían el poder para expulsar demonios, pero en realidad no. Pero ellos, al ver el poder, en este caso de Pablo, quisieron imitarlo, creyendo que simplemente podían conjurar el nombre de Jesús. O sea, mencionar el nombre de Jesús. Y que si se mencionaba el nombre de Jesús, ya, con eso, los demonios iban a salir corriendo. Como si el nombre de Jesús fuera un amuleto, ¿no? De pronto hay cristianos así que pensamos, ¿no? De que por ahí dicen que se le sube el muerto y lo que dicen, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y pensamos que son como amuletos, ¿no? Como si fuera una fórmula mágica, hermanos. Pero ¿saben qué? Les tocó un demonio como Rugario a estos. Un demonio sin experiencia, pero con sentido del humor. Un demonio gracioso, ¿verdad? Que les dio una paliza. Dice el texto, salieron desnudos y golpeados. El hombre endemoniado, o sea, uno solo, pudo contra varios. Pudo contra, ¿cuántos hijos eran? 7 hijos. Uno pudo contra 7. Y les dio una buena paliza que salieron huyendo de la casa desnudos y golpeados. ¿Y por qué digo que un demonio sin experiencia, hermanos? Porque lo que le siguió a esa manifestación demoníaca, en vez de contribuir para que la gente creyera en Satanás, contribuyó a que la predicación del Evangelio se afianzara más fuerte ahí en Éfeso. Por eso digo que sin experiencia, el demonio pensaba que con esto iba a manifestar el poder de Satanás, pero en realidad hizo todo lo contrario. Estos exorcistas eran judíos y quizás ellos creyeron que por ser del pueblo de Dios, Dios iba a actuar por medio de ellos. Pero el demonio les dijo, conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Fíjense, el demonio reconocía conocer a Dios. Santiago nos dice que los demonios creen que Dios existe y tiemblan. En otras palabras, los demonios saben que existe Dios, solamente que para ellos, los que se rebelaron contra Dios, para ellos no hay escapatoria, para ellos no hay oportunidad de salvación. La salvación es algo reservado solamente para la humanidad. Cristo vino a morir por nosotros, los seres humanos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Para los demonios que se rebelaron contra Dios, ellos no hay para ellos esperanza alguna. En otras palabras, hermanos, el demonio reconoció públicamente la existencia de Dios, porque el demonio dijo, conozco a Jesús. Él reconoce públicamente la existencia de Dios y de Jesús, pero también, fíjese bien, él también reconoció que entre las filas demoníacas el nombre de Pablo era conocido.
el nombre de Pablo no era indiferente. Lo conocían a Pablo, los demonios. En otras palabras, podemos ver que entre los demonios hay comunicación. Hay comunicación entre ellos. Porque ellos no son omnipresentes como Dios. Dios es omnipresente, pero ellos no. Ellos, algunos, iba a decir, están aquí, pero dije, no, porque el hermano se va a asustar, ¿verdad? Pero entre ellos que habitan el mundo espiritual hay comunicación entre los demonios. Y ellos se habían informado sobre Pablo. Seguramente porque pues, les daba unos buenos golpes espirituales, expulsando demonios. Pero a Pablo, fíjense bien, porque lo conocían. A Pablo no le podían hacer nada, así como lo hicieron con los hijos de Esceva, porque Pablo sí era un verdadero hijo de Dios. ¿Ustedes no creen eso? Pablo sí era un verdadero hijo de Dios. Yo digo, bueno, si los demonios sabían quién es Pablo, lo conocían, ¿por qué no intentaron atacar a Pablo? ¿Y por qué se atacaron a los hijos de Seba? Porque Pablo sí era un hijo de Dios. Los demonios sabían que no podían hacer nada contra Pablo. El poder, el poder para vencer al maligno, no viene de decir unas palabras mágicas. ¿eh? No porque yo digo sangre de Cristo, no. El poder para vencer al maligno no viene de palabras mágicas, sino de ser verdaderos hijos de Dios. Ahí está el poder para vencer al mal. Porque Dios, hermanos, protege a los suyos. Dios conoce a los suyos, Dios purifica a los suyos, y entre los poderes ocultos ellos saben quién es un verdadero hijo de Dios. Ellos lo saben, por supuesto, porque pueden ver la marca del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros no lo podemos ver quizás así de manera física, con los ojos. Podemos verlos por el carácter de las personas, la marca del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Podemos ver estos frutos en nuestros hermanos. Pero seguramente los demonios pueden ver el sello espiritual en nosotros. Ellos saben quién es un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. Y hermanos, es una buena pregunta para nosotros. Conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Si tú has reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero si no, pídele perdón a Dios y entrégale tu vida para que seas reconocido como un hijo de Dios. Porque si el Espíritu Santo no está en tu vida, los demonios pueden entrar con facilidad y darte una paliza como lo hicieron con ellos. Pero si Jesucristo está en tu vida, nadie más puede entrar. No dejes la puerta abierta. Si Cristo no está en tu vida, los demonios pueden entrar. Ciérrale esa puerta al enemigo. Número 3, arrepentimiento que libera, versículo 18 hasta el 20. Dice el texto, esta historia, ¿cuál historia? Por lo que acaba de pasar, ¿no? Una historia, dicen por ahí, las noticias malas siempre llegan alas. Ese tipo de historias siempre nos cautivan a nosotros. Dice, y esta historia corrió velozmente por todo Éfeso. Pues, ¿cómo no? Imagínense ustedes, 7 hombres que salieron desnudos y golpeados por un demonio, un hombre que les dio una paliza ahí, endemoniado. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Y muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo predicando Pablo en Éfeso? Que lo recuerdan bien. 3 meses en la sinagoga, cada sábado, y luego 2 años, todos los días. Todos los días. Pero ¿saben qué? A pesar de toda esta enseñanza de Pablo, había cristianos que le habían entregado su vida a Cristo, pero ocultaban algunas prácticas pecaminosas. Y entonces Dios usó al demonio ingenuo para traer lo que necesitaba a su pueblo. Temor de Dios. Temor de Dios. Si crees que esta historia tiene que ver con milagros, sanidades, exorcismos, estás mal. Esta historia tiene que ver sobre santidad.
El consenso general de los estudiosos, de los eruditos, es que las personas que aparecen aquí en el versículo 18, dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. El consenso general entre los estudiosos, los eruditos, los comentaristas de este pasaje es que estas personas eran realmente cristianos. O sea, ya eran cristianos de hace tiempo atrás, o sea, no eran nuevos creyentes. Ya habían estado con Pablo en esta enseñanza que él estaba dando. Y que cuando vieron cómo el demonio maltrató a estos exorcistas judíos, entonces tuvieron temor y confesaron los pecados que tenían ocultos, lo que tenían en lo oculto, ¿verdad? Algunos aún practicaban la magia y tenían guardados sus libros de conjuros, ¿verdad? Pero trajeron todo y lo quemaron públicamente. Hace tiempo conocí a una hermana, una hermana que le guardo mucho cariño. No está aquí lo bueno, ¿verdad? Sino mucho cariño en un pueblo allá de Oaxaca, una líder ahí en la iglesia. Créanmelo, una mujer ejemplar en muchos aspectos, trabajadora, evangelizadora. Es más, me sacaba a mí a visitar. Véngase, pastor, vamos a visitar. Ándale pues, ahí voy con ella. Evangelizadora, salía, le gustaba que fuéramos a visitar a personas. En ocasiones cuando yo la veía, porque ellos me daban un cuarto para descansar. Y pasaba yo por las noches por su habitación, podía ver a ella y a su esposo de rodillas orando. Y ella es la que lo jalaba a él para que se pusieran a orar. Una hermana ejemplar, les digo. Pero una ocasión me tocó verla, le pasaron a un niño, entonces ella agarró un huevo y se lo pasó al niño. Porque todavía ella conservaba algunas prácticas muy comunes de nuestros pueblos, de que piensan que le haces mal de ojo a un niño y que entonces lo tienes que purificar con un huevo. Y puedo decir honestamente que ella es una verdadera hija de Dios. Lo es. Pero todavía hay cosas que necesita comprender y sacar de su vida. Porque es lo hermoso del cristianismo. De alguna manera, no vamos a decir que somos perfectos. En ninguna manera vamos a decir que siempre somos perfectos. No. Siempre hay áreas de nuestra vida que el Espíritu Santo tiene que estar trabajando en nosotros para exponer todo aquello que está oculto y quemarlo. Echarlo a la hoguera. No sé, ¿verdad? Por qué estas personas tardaron tanto en sacar lo que ellos tenían. Quizás era por el costo. Dice la palabra de Dios que valían 50,000 monedas de plata. Saben que los cálculos más conservadores dicen que esto equivaldría más o menos como $1,000,000 en nuestros tiempos. Y algunos dicen que 3 a 5 millones de dólares, y algunos se van más arriba, como 20 millones de dólares, dependiendo del comentarista que vea. Pero el cálculo más conservador, $1,000,000, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y algunos dirían, bueno, pues mejor, así como Judas, ¿no? ¿Por qué mejor no lo vendemos y se lo damos a los pobres, el dinero? Sacamos una ganancia, ¿no? Y con lo que ganamos, pues se lo damos a los pobres. Hermanos, pero saben que a la maldad hay que destruirla. No hay que permitir que se siga propagando. Fue costoso para ellos, sí, por supuesto. Habían invertido mucho dinero en esos libros por muchos años. Pero no quisieron ellos venderlos porque ¿para qué hacerlo? ¿Para qué seguir propagando la maldad? Fue costoso para los efesios. Con esta hoguera pública ellos demostraban que su arrepentimiento era verdadero, que han roto por completo con su viejo mundo. Déjame te hago esta pregunta. ¿Qué libros faltan por quemar en tu vida? ¿Qué cosas ocultas hay? En una ocasión un joven me dijo, lo que estaba predicando me lo estaba diciendo a mí. Así me lo dijo. Lo que estabas predicando me lo estabas diciendo a mí. Y yo digo, no, o sea, no lo estaba diciendo por ti. Pero yo sé que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Así que yo no te estoy diciendo a ti porque es algo de ti. Nadie me ha contado nada de ti. No sé lo que haces. No sé qué cosas, cuáles son los secretos más ocultos de tu corazón. Yo no lo sé, pero Jesucristo lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Y si algo te está incomodando en este momento es porque el Espíritu Santo te está hablando a ti, no soy yo. ¿Qué hay oculto en tu vida que necesitas entregárselo a Dios? ¿Eres hijo de Dios? Sí. Pero ¿qué hay ahí que necesita un ser quemado? ¿Algún hábito? ¿Algún entretenimiento? ¿Algún pecado secreto que tienes que confesar y destruir? Hermanos, tenemos un Dios que es paciente. Es muy paciente.
2 años hablando por medio de Pablo todos los días. Paciente Dios. Pero confronta con poder cuando es necesario. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es paciente, pero también es fuego consumidor. Después de este evento, dice, y vino un gran temor sobre toda la ciudad. Temor de Dios. Yo creo que como iglesias muchas veces nos falta vivir en el temor de Dios. Es verdad que es el Evangelio de la gracia. Por supuesto que lo es. Y no voy a dejar de predicar el Evangelio de la gracia. Pero Pablo dice Pablo, ¿a poco olvidas tú que Dios es bueno contigo, que Dios es paciente contigo, que Dios es bondadoso contigo, para que cambies? Pero cuando el amor no te transforma, Dios tiene que utilizar otros medios para llamar tu atención. Y nos comportamos como esos necios al principio, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Yo quiero hacer un par de invitaciones, ¿verdad? Hoy en día. En primer lugar, si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu corazón, el demonio puede entrar ahí fácilmente y usarte como un instrumento de maldad. Así que yo te invito a que le digas a Jesús que entre en tu vida. Dile a Jesús, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Porque de otra manera, si no eres hijo de Dios, estás dejando la puerta abierta para los demonios. Y en segundo lugar, si tú eres cristiano y ya le has entregado tu vida a Cristo, pero hay algunas revistas que quemar, y entiéndeme por revistas a lo que me refiero, y algunos libros que quemar, confiésale tu pecado a Dios antes de que Dios te hable de una manera más fuerte. El propósito de la disciplina de Dios nunca es destruir, es corregir. Dice, Dios nos trata como hijos, por eso nos disciplina cuando lo necesitamos. Si no, seríamos bastardos. Pero como somos sus hijos, Dios nos tiene que disciplinar. ¿Para qué te esperas a que Dios te tenga que hablar más fuerte? Ten temor de Dios. Entrégale tus pecados, confiésale tus pecados, que Él es amplio en perdonar. Nos ahorraríamos muchas correcciones si dejáramos todos esos hábitos demoníacos que aún están en nuestra vida. Pero necesitas escuchar la palabra de Dios para que ella transforme tu vida. Si alguien quiere orar conmigo, le invito a que se ponga de pie en esta